simulaciones de Monte Carlo. Estas simulaciones son muy útiles porque nos permiten, digamos que, utilizar experimentos como si fueran del laboratorio, controlando qué variables están correlacionadas con qué variables y qué variables no están correlacionadas con nada. Entonces, en ese sentido, acá podemos simular un experimento ideal. Y pues las simulaciones de Monte Carlo están basadas, o su formulación está basada en el generador de números aleatorio de los computadores, que son, digamos que podríamos considerarlos IID, independientes e idénticamente distribuidos. Esto nos permite formular de forma teórica muchos problemas y resolverlos y obtener soluciones que son numéricas, netamente numéricas. No tenemos que hacer ninguna fórmula para utilizar estas simulaciones, pero sí nos puede decir las respuestas, digamos, las respuestas a los problemas que nos formulemos. Un ejemplo, el primer ejemplo en el que se utilizaron simulaciones de Monte Carlo, era para intentar encontrar aproximaciones numéricas del número pi. María Fernanda, creo que tienes tu micrófono abierto. Porfa, ciérralo. Gracias. Aproximaciones numéricas del número pi. Que pues de hecho esto es muy útil, pi es un número irracional y muchas veces pues conocer más decimales de pi pues puede llevar a cálculos más exactos. Entonces para hacer estas simulaciones lo que se hace es circunscribir un círculo dentro de este cuadrado, un círculo con radio r, y pues el lado del cuadrado del lado 2r. Si ustedes utilizan las fórmulas del área de estas dos, uno llega a una fórmula que es algo así como 4 veces el área del pi es igual a 4 veces el área del círculo sobre el área del cuadrado. No es nada complicado. Acá quedaría pi va a ser 4 veces área cuadrado por área del círculo. Entonces, ¿qué se hace en Monte Carlo? Lo que se hace es de forma uniforme, con la misma probabilidad, seleccionar cualquier punto que esté dentro del cuadrado, cualquier punto, con probabilidad uniforme. Y lo que vamos a hacer es que vamos a contar el número de puntos que van a caer dentro del círculo y el número de puntos que van a caer dentro del cuadrado. Si hacemos eso, acá pues en lugar de utilizar el área del círculo y el área del cuadrado, sencillamente reemplazamos el número de puntos que cayeron dentro del círculo y el número de puntos que cayeron dentro del cuadrado. Eso va a ser una aproximación numérica al área pues de cada una, y va a ser el área relativo, la razón de estas dos. Si hacemos esto muchísimas veces, pues nos va a dar una aproximación numérica del número pi. Ese pues, fue el primer uso que se le dieron a estas simulaciones de Monte Carlo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario, algo que sugerir? Escucho. Sí, Daniel. Porque si nosotros sabemos las fórmulas del área de un círculo y de un cuadrado y sabemos sus dimensiones, ¿qué ventaja tiene hacerlo con esta aproximación, pues, con el número de puntos? Pues es decir, es para conocer pi, para conocer la constante pi. Porque sí, de acuerdo. Igualmente, si conociéramos pi, podemos saber exactamente el área del círculo. El objetivo no es tanto saber las áreas, pues acá, sino tener una aproximación numérica de pi. Igualmente, si tuviéramos una forma que fuera totalmente irregular,
y no sabemos la fórmula, y utilizáramos Monte Carlo, pues podríamos encontrar una aproximación del área de esa forma que es totalmente irregular. También se puede usar para eso. No sé si queda claro. Sí, Daniel. Hola, profe, buenos días. Hola. Profe, ¿y las simulaciones de Monte Carlo ayudaron a descifrar más decimales de pi? Sí, pero se necesitaban muchísimas simulaciones. Existen otras técnicas que son mejores. Esta fue la primera simulación de Monte Carlo. De hecho, ni siquiera se utilizaba el computador antes. No se utilizaba el computador. Esto fue lo que dio origen a esta idea. Esto es como del año 1600, algo por el estilo. Ya hay muchos mejores métodos para encontrar aproximaciones numéricas de pi. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, yo la verdad es que todavía no entiendo muy bien esto de las simulaciones de Monte Carlo. Primero, si nosotros ya conocemos Pi, no entiendo. O sea, no me queda Es muy decir, claro qué la ganó idea con sería, las simulaciones de Monte Carlo, la verdad. pues esto se hizo cuando no se conocía exactamente el número pi. Entonces la idea era conocer más decimales sobre él. Y lo que se gana es que no se tiene que hacer ningún cálculo analítico, sino que solamente haciendo programaciones, pues se puede llegar a ese resultado analítico, a ese resultado numérico, perdón. Quizá con otros ejemplos les quede un poco más claro. Digamos este, que ilustra la ley de los grandes números, que fue la que vimos la clase pasada. La clase pasada pues dijimos la media de x barra es mu, la varianza de x barra es sigma cuadrado de x sobre n. Eso era lo que habíamos llegado. Pues ese mismo resultado también lo podemos obtener con simulaciones de Monte Carlo. Esto va a ser para obtener la distribución muestral de un estimador. Eso es algo que en la práctica nosotros no tenemos. La distribución muestral, pues es específicamente la distribución del estimador, no de los datos, sino del estimador. Normalmente, pues nosotros solamente, si tenemos un conjunto de datos, solamente tenemos un valor puntual para el estimador y utilizamos las fórmulas que derivamos analíticamente para saber su varianza y su valor esperado y pues así podemos conocer sus propiedades. Pero en la práctica uno solamente tiene un estimador. Con simulaciones de Monte Carlo, como podemos simular muchos datos aleatorios, pues podemos calcular muchos estimadores y de esa manera pues obtener una distribución de los estimadores. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el conjunto de pasos que uno debería programar en el computador para obtener la distribución muestral de x bar? Entonces, digamos que simulemos números aleatorios, x, pueden ser normales, puede ser de otra distribución. Acá yo lo simulé como normales estándar, con un determinado número de observaciones. Lo hago para n1000, n100, n50 y n10. Simulo todos esos 1000 datos, por ejemplo, normales estándar. De esos 1000 datos calculo un x barra, solamente uno, y luego vuelvo a repetir eso, estos pasos 1 y 2 muchísimas veces. En este caso lo hago 10.000 veces para cada valor de n. Entonces acá pues uno puede encontrar lo que se encuentra analíticamente sin necesidad de hacer ese procedimiento. Entonces, por ejemplo, si acá tuviéramos n1000, nos da esta distribución, que es un estimador insesgado, la media poblacional es 0, de hecho todos son insesgados. Sin embargo, pues a medida que n decrece, la varianza del estimador va a aumentar. Que eso es lo que encontramos de la varianza, es sigma cuadrado del error, sigma cuadrado de x, perdón, sobre n. Y esto pues lo podemos encontrar haciendo simulaciones de Monte Carlo.
Hasta ahí queda más o menos claro. De pronto alguna duda, no sé si se resolvieron las anteriores. Sí, Gustavo. En las simulaciones hay algún número determinado de simulaciones apropiadas o eso es a criterio del analista. La idea es que cuantas más, mejor. No existe un número determinado. Cuantas más, mejor. Y normalmente esto depende de la complejidad de la programación, porque en términos computacionales esto puede ser muy demorado. Esta programación sí es muy sencilla, incluso acá uno puede poner 100.000 simulaciones, 1.000.000 de simulaciones sin problema. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Daniel. Qué pena, profe, no sé si me adelanto. Profe, y por ejemplo, como ya podemos saber la distribución real, o bueno, una muy buena aproximación de la distribución del estimador, podemos, por ejemplo, hacer una prueba de diferencia de medidas repitiendo muchas veces y así obtener algo más, no sé, como más importante, más pesado que una prueba. Con Monte Carlo no. Ahorita vemos algo que se llama bootstrapping. Con eso sí podríamos hacer eso. Con Monte Carlo no lo podemos hacer porque estos son números aleatorios. Entonces, pues digamos que si tuviéramos dos poblaciones, una con una media, otra con otra media, y quisiéramos calcular esa hipótesis que usted menciona, pues ni siquiera tenemos que hacer Monte Carlo porque ya sabemos en la población el ejercicio cuál es la media de uno, cuál es la media del otro. Entonces no tiene mucho sentido. Esto es más para investigar de forma teórica cuál es la distribución muestral de estimadores. Se puede utilizar para mínimos cuadrados ordinarios, para variable instrumental, para cualquier tipo de estimadores. Acá solamente lo estamos haciendo con X bar. Sí, de pronto ahorita cuando veamos bootstrapping, usted va a decir, claro, con esto sí se podría hacer esta hipótesis. Gracias, profe. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. También se puede utilizar estas simulaciones para ilustrar digamos que el comportamiento del teorema del límite central. Nosotros dijimos, pues las clases anteriores, que este teorema establece que cualquier suma de variables aleatorias converge a una distribución normal. Entonces, por ejemplo, si utilizáramos X barra, que es una suma de variables aleatorias sobre n, eso va a converger a una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Es decir, lo que nos dice el teorema del límite central es que estas anteriores distribuciones son normales. Eso sí, n tiende a infinito. Y eso pasa para la suma de cualquier variable aleatoria, sea que tenga cualquier distribución. Sin embargo, pues la convergencia a la normalidad puede que tome un mayor valor de n a causa de la diferencia de las distribuciones de las variables aleatorias con la de la normal. Por ejemplo, pues si nosotros hiciéramos estos experimentos de Monte Carlo, asumiendo de entrada que las variables aleatorias son normales, pues inmediatamente se va a cumplir el teorema del límite central. Entonces, acá lo que yo hice, estos son los pasos, digamos, charladitos de esto, pero eso uno lo tiene que programar. Simular valores aleatorios I y D con un determinado número de observaciones. Y en la I idéntica utilicé tres distribuciones. Utilicé distribución normal, distribución T con 4 grados de libertad y distribución uniforme 0, 1. Luego de esto, pues estimé X barra y guardé X barra para ese número determinado de observaciones. Acá lo hice pues con N10, N100, N10.000 para cada distribución. Y repetir esos pasos 1 y 2 muchas veces. De nuevo lo hice con 10.000 simulaciones. Entonces acá me aparece con distribución normal y N10. Y me da un p-valor del estadístico Jarque y Vera
de punto 2. ¿Se acuerdan cuál es la hipótesis de Jarque-Vera? Que se distribuye normal. Exacto. Entonces acá con N10 me da que X barra no se rechaza la hipótesis de que se distribuya normal. Perfecto, pues si era normal y estamos sumando variables aleatorias normales, una combinación lineal de normales va a ser normal. Lo mismo con N100 y N10000. Ahora, para la distribución T, con 4 grados de libertad, esto quiere decir que tiene excesos de kurtosis relativo a la distribución normal. Si lo hacemos con N10, no sé si alcanzan a ver bien ahí, pero creo que ahí uno puede poner una lupita para que se vea mejor. El estadístico Jarque-Vera, el p-valor del estadístico Jarque-Vera me da 0. Entonces, con N10, X barra no es normal. Con N100 tampoco. Con N10000 el estadístico me da 0.02. Para algunos valores de alfa, muy pocos, sí, para muchos no es normal. Es decir, acá se cumple el teorema del límite central, eso es cierto, pero requerimos muchos más datos para que se cumpla este teorema. Para la distribución uniforme, si se fijan acá, está entre 0 y 1. N10 no es normal. Con N100 ya se distribuye normal, me da p-valor 0.24, y con N10000 también. Es decir, si es uniforme, pues acá se cumple mucho más rápidamente el teorema del límite central. Se llega a su resultado mucho más rápidamente. ¿Tiene alguna pregunta de esto? Sí, Carlos. Ay, qué pena, profe, es que me perdí con una cosa. No estoy entendiendo por qué cuando n aumenta, o sea, cuando n es pequeño es normal y cuando n aumenta ya no es normal. No, al revés. El Pues, teorema dice que es al revés, ¿cierto? O sea, que entre más observaciones yo tenga, la distribución se va a comportar normal por el teorema del límite central, ¿cierto? exacto, exactamente. Pero entonces no entiendo por qué la primera, n, que es igual a 10, o sea, ahí esa se distribuye normal y, digamos, la que está abajo, No, y esta no no. estoy perdido, qué pena. Ok, no, tranquilo. Entonces, como acá en esta primera fila, yo ya de entrada estoy diciendo que los datos son normales, entonces, pues si hacemos una combinación lineal de ellos, como es en X barra, una suma de ellos, pues nos va a dar normal. Inmediatamente se cumple el teorema del límite central. Lo que quiero decir es que, o sea, siempre se cumple el teorema, pero dependiendo de la distribución de las X, pues va a tardar más n en que se cumpla. Entonces, en el primer caso es inmediato. En el segundo, se necesitan muchos más datos, y en el tercero, con N100 es suficiente. Perfecto, ya entendí, gracias. Bien. Sí, Esteban. Dependiendo de qué propiedades hace que se aproxime a la normal más rápido o más lento que otra. Normalmente las que tienen más exceso de kurtosis son las que tardan más con más datos, porque hay valores atípicos ahí. Entonces hay mucha varianza en cada dato, y pues eso hace que tarde más el teorema en converger a la normal. La uniforme es platicúrtica. Entonces, por eso en esta no se necesitan tantos datos. Bien. Ok. Ustedes han escuchado que en las regresiones hay tal vez algunos autores que asumen que los errores son normales. Eso se hace para que el coeficiente, que es una combinación lineal de datos y de errores, pues sea normal, que inmediatamente sea normal, como acá esta primera fila. Sin embargo, eso no es necesario. No es necesario asumir que el error sea normal, porque si uno apela al teorema del límite central
y, pues uno tiene un número razonablemente grande de individuos, pues puede decir, oiga, si eso sucede, los betas, que es una combinación lineal de errores que puede que no sean normales, porque no necesitamos asumirlo, y de datos, pues se van a distribuir normal. Es decir, en realidad no es necesario hacer pruebas de normalidad de los errores. Si las hacen y les da normal, perfecto. Seguramente los betas van a ser normal, con toda seguridad. Si no, pues se puede apelar al teorema del límite central y conociendo la distribución de esos errores, pues uno podría decir, oiga, si los betas son normales, no, no son normales. Y ahí podemos hacer inferencia estadística. Ok. Otro tipo de problemáticas para los cuales se utiliza simulaciones de Monte Carlo es para resolver problemas de estadística, que se pueden resolver muchos a mano, o también podemos hacer estas aproximaciones numéricas que nos llevan a los resultados. Existe un problema en estadística muy famoso que se denomina la paradoja del cumpleaños e intenta responder esta pregunta de cuál es la probabilidad de que al menos dos personas cumplan años el mismo día si pues ellas están en un grupo de K personas. Entonces, digamos, nosotros somos 35 acá conectados. La probabilidad de que al menos dos de nosotros cumplan años el mismo día, de acuerdo ya viendo los resultados, es más o menos casi del 80%. Casi del 80%. Es una paradoja porque pues no necesariamente es paradoja, se le dice paradoja, pero es porque el resultado es un poco contraintuitivo. Entonces, para encontrar esta respuesta, esta solución, lo que podemos hacer es hacer varios experimentos de Monte Carlo y tratar de estimar la probabilidad pues, de que se cumpla este evento. Entonces, lo haríamos con estos pasos. Primero, vamos a simular K valores aleatorios, porque tenemos K personas, uniformemente distribuidos e independiente entre 1 y 365 días. Vamos a simular estos van a ser las fechas de los cumpleaños de este grupo de las K personas. Acá, pues de entrada, voy a asumir que la probabilidad de que alguien cumpla años un mes es exactamente igual a la probabilidad de que alguien cumpla años otro mes u otro día. Todo es uniforme. La probabilidad de que alguien nazca en cualquier día es igual. Luego de esto, pues se cuenta el número de al menos dos coincidencias en este grupo. Si aparecen, acá podemos utilizar un estilo de función indicadora, si en todos estos números que están del 1 al 365 hay al menos dos que son iguales, pues le pongo 1. Si eso no sucede, le pongo 0, que es ahí no se cumple el evento. Y pues estimo la probabilidad del evento ya teniendo en cuenta todo el número de unos, todo el número de coincidencias y todo el número de ceros. Y pues esto involucra ya repetir los pasos 1 y 2 muchas veces para distintos valores de K. Entonces acá lo hice para un grupo de entre 0 y 100 personas. Más o menos si uno ya está en un grupo de 60 personas, casi que con toda seguridad, esto tiene varianza, esto es la estimación puntual de la probabilidad, pero casi que con probabilidad 1, al menos dos personas van a cumplir años el mismo día. ¿Tienen alguna inquietud de esto? Sí, Adrián. Profe, y en el caso, digamos, que usted quisiera, pues, no simular, digamos, que son uniformemente distribuidas sobre todo el año, sino, digamos, darle más peso a un mes u otro,
ahí variaría esa distribución sobre la que está generando los aleatorios, como por ejemplo, no sé, que los meses de diciembre o cosas así tuvieran más probabilidad. Sí, sí variaría. No podríamos utilizar algo tan sencillo como esta, como la uniforme. Tendríamos que colocarle más probabilidad a esos meses. Y seguramente así pues va a cambiar la, los resultados. Ok, listo. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra duda? Ok. Otro problema que yo me formulé, no quería hacer la matemática de esto, pero quería saber la respuesta. Y pues esto uno lo puede hacer para cualquier tipo de problema de estadística, formularse el problema y hacer los experimentos para conocer las soluciones. También se puede hacer a mano, pero digamos que esto también es como un estilo de prueba de escritorio, un estilo de confirmación de estos resultados. Entonces yo me pregunté, ¿cuántos sobres de 5 láminas son necesarios para llenar un álbum de 660 láminas? Que creo que muchas personas también se preguntan esto. Entonces, lo que primero, esta respuesta esta pregunta es más que todo como, oiga, si yo voy a comprar los sobres, ¿cuántos sobres necesito comprar de una vez para poder llenar todo el álbum? De una vez, sin intercambiar láminas, nada, de eso no existe. Entonces, para calcularlo, lo que hice fue simular 5S, pues número de láminas total, valores aleatorios uniformes entre 1 y 660. Y pues esto me da el número de lámina asociado. Obviamente esto es distribución uniforme discreta. Entonces acá estos números aleatorios no me puede dar 0.5, 362.75, nada. Números discretos. Me dan estos valores uniformes. Luego, después de hacer esto, cuento el número de láminas únicas, descarto todas las repetidas y estimo el porcentaje del álbum completado. Entonces, pues va a ser ese número de láminas únicas dividido el número total de láminas. Y repito esto, 1 y 2, muchas veces para distintos valores de S, para distintos valores de los sobres. Entonces me da este resultado. Esto lo hice en Ibius. Entonces, si compro 100 sobres, esto no es, esto es el estimador puntual, esto tiene varianza. O sea, no es que si exactamente compro 100 sobres, voy a llenar el 50% exactamente, o un poco más, sino que tiene algo de varianza, porque acá hay algo de incertidumbre. Si compro 500 sobres de una vez, voy a llenar casi que el 90%. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿De pronto algo que comentar, algo que criticar sobre este ejemplo? Esto, profe, qué pena es que yo no entendí el paso 2. Ahí cómo hiciste. Es decir, la forma de programarlo solamente es encuentro todos estos números y lo que hago es los ordeno desde el desde el menor al mayor, por ejemplo, y para saber si son únicos, lo que hago es hacer la diferencia de esos números. Entonces, digamos si me salieron dos unos, entonces ordeno 1, 1, no sé, 2, 3, 4, 5, 6, así. Lo que hago es, para saber si son únicos, calculo la diferencia de esos dos, es decir, el 1 menos 1. Si me da 0, quiere decir porque hay alguna coincidencia. Entonces, así cuento el número de valores únicos en las láminas.
Y eso es un sencillo paso en una programación. Es como 2 líneas de programación. No sé si así queda claro. Sí, 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 ya, ya mejor, gracias. Perfecto. Profe, una pregunta. ¿Qué diferencia hay Sí. con las estimaciones bayesianas? Eh, pues mucha, en realidad mucha. Hay algo que se llama Markov Chain Monte Carlo, que está muy relacionado con las estimaciones bayesianas. Digamos que en las bayesianas lo que se hace normalmente es, pues la verdad he estado estudiando mucho ese tema, lo que se hace es hacer la simulación de Monte Carlo y con base en esa primera simulación hacer como un estilo de dependencia para la siguiente simulación que dependa de la primera simulación. Acá estamos diciendo que cada una de estas son independientes. Entonces, digamos acá, esto es como, cada simulación de esta es como si nosotros fuéramos a la tienda y compráramos 100 sobres y ver cuánto completaríamos. Y pues esto lo hago 1000 veces, voy 1000 veces a la tienda para cada número de sobres en este. Con Bayesiano, lo que se dice es que, digamos que hay cierta dependencia entre las simulaciones, que la siguiente simulación va a depender de la primera simulación. Es bien diferente, en verdad es muy diferente y se utiliza es para, sí, para obtener estimadores de los modelos, pero no parte frecuentista, sino, sí, bayesiano. ¿En cierto modo se va acotando el resultado? Sí. mm, es decir, sí, ahí lo que se hace es utilizar el teorema de Bayes para hacer la siguiente simulación. Y sí, de cierta forma eso tiende a un valor tal vez único, pero pues ahí uno tiene que incorporar sus creencias, algo por el estilo. Ok, gracias. Está bien. Espérenme. Profe, Espérame, Adriana. Javier pregunta si se utilizará actualmente, perdón, ese tipo de estimación para un trabajo teórico sería muy cuestionado. No, en realidad no. Estas simulaciones de Monte Carlo, Javier, son digamos que el caballito de batalla de todos los papers, más que todo econométricos. Para modelos, digamos, de macro o de micro, esto no se utiliza mucho porque, pues, digamos que no se manejan distribuciones de probabilidad normalmente, no sé, tocaría ver el problema. Pero no, de hecho no sería nada cuestionado. Incluso yo creo que sería muy bueno realizarlo. Bien. Adriana, cuéntame. profe, una pregunta. Acá en el primer paso, entiendo, digamos que uno podría decir, compró 5 sobres, sería genero los 25 valores sobre una distribución universal. Pero ¿habría alguna Eh, diferencia si yo los generara por lotes? Es decir, como no si mandara los 25 al código, sino mandara 5 y después volviera a generar otro sobre. O sea, no por lámina, sino por sobre. no, No sé si sí, me hago entender. sí. Es decir, que simular no vectores de 1 a 660, sino que digamos de 1 a 5, de 6 a 10 y así sucesivamente. Algo así. Si Sí, todos como si son usted quisiera. Sí. si todos ¿Hay son diferencia en los uniformes, resultados o...? debería dar igual. Si todos son uniformes, debería dar igual. Algo que sí puede suceder, y de hecho hay papers sobre esto, que utilizan simulaciones de Monte Carlo y las hacen pues así, y también pues comprando sobres, se muestra que en realidad si uno compra por cajas, creo que cada caja tiene 100 sobres, las cajas no son independientes entre sí, tienden a tener algo de correlación. Entonces, eso que tú mencionas de simular por lotes, de hecho, uno lo debería hacer por cajas, es decir, cada 100,
para ver qué tanto cambian los resultados dependiendo de esa correlación entre las cajas. Dentro de las mismas cajas, sí existen estudios que dicen que es uniforme independiente, pero entre cajas no lo es. No sé Ok. si también ibas hacia allá. Ok, Sí, sí, señor. Sí, gracias. listo, perfecto. Ok, entonces, pues digamos que esta simulación sí nos sirve para conocer este problema, pero acá no podemos, con esta de acá, no podemos identificar el efecto de transar láminas sobre pues la probabilidad de completar el álbum. En la práctica sí se transan láminas, pues eso también se puede colocar en un contexto de simulaciones de Monte Carlo. Entonces, por ejemplo, vamos acá cambio un poco la pregunta. ¿Cuántos sobres de 5 láminas son necesarios para llenar el álbum si un grupo de K personas realiza intercambio de láminas? Entonces, digamos que estoy con un grupo de K personas, ¿cuántas deberíamos comprar cada uno? Asumiendo que el mundo es justo y todos compramos las mismas láminas, para poder completar el álbum. Entonces, los pasos que sigo acá son similares al anterior. Primero, simular 5S sobres, 5S láminas, por cada integrante del grupo. Es decir, todos van a comprar exactamente el mismo número de láminas, todos los que pertenecen al grupo. Valores aleatorios uniformes entre 1 y 660. Luego voy a contar el número mínimo de láminas necesarios para que todos los del grupo lleguen al 100% del álbum, para completar todo el álbum. Y repito los pasos 1 y 2 muchas veces. Pues eso para distintos números de personas. Por ejemplo, si yo estoy solo, y cuántos sobres necesitaría comprar de una vez para que con toda certeza, con probabilidad 1, llenara el álbum, la respuesta sería 800, sin realizar nada de intercambio. Que esto sería más o menos acá este punto, para que tienda exactamente a 1 del anterior, si estoy solo. Si realizo intercambio con otra persona, solamente necesitamos comprar 650 sobres cada uno. Y así para cada número de integrantes del grupo. Ahora, pues si K tiende a infinito, si tenemos infinitas personas con las cuales realizar intercambio, pues al final el número, bueno, y pues acá asumo también que la tasa de cambio de una lámina por otra lámina, la tasa de cambio real es de 1. No existe nadie habilidoso que intercambie una por dos o algo por el estilo. Que todos intercambien de a una lámina. Si K tiende a infinito, si tenemos infinitos personas con las cuales intercambiar, pues solamente tendríamos que comprar 660 sobre 5 sobres. Solamente 132 sobres, pues para tener las 660 láminas. Porque si tengo infinitas personas con las cuales intercambiar, pues solamente necesito el número de láminas y muy seguramente voy a encontrar las que necesito intercambiando con los demás. La recomendación usual de esto es que uno debería comprar más o menos entre 2 y 3 cajas, uno, y hacer intercambio. Pues más o menos ubicarse acá. Pero para hacer intercambio uno debería al menos intercambiar con 10 personas o algo cercano, para poder llenar el sobre solamente comprando entre 2 y 3 cajas. Tal vez 2 cajas y algunos sobres más. Este es el punto que normalmente se recomienda. Esto lo hice pues con 1000 simulaciones para cada número de grupo de personas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
Listo. Esas pues son las simulaciones de Monte Carlo. Todo esto pues se puede colocar en un contexto de programación. Y es la idea, pero pues lo primero es conocer la problemática. Ahora también podemos hacer Monte Carlo en regresiones lineales. Y esto normalmente pues se hace para conocer la distribución muestral de los estimadores. Entonces, por ejemplo, digamos que quisiéramos, se desea conocer la distribución muestral de un coeficiente de mínimos cuadrados ordinarios. Muestral. ¿Sí? ¿Me escuchan? Creo que me desconecté un momentico. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Sí. Ok, bien. Listo. Entonces, para esto, vamos a seguir un conjunto de pasos. ¿Cuál va a ser el algoritmo para hacer esto? Primero vamos a simular la población. Entonces, digamos, podríamos simular que Y es igual a, digamos, 2 más 3 por x1 más el error, más el término de error, donde x1 va a ser I y D. Podemos ahí colocar cualquier distribución, puede ser normal, puede ser otra distribución. Podemos colocarle diferentes parámetros y pues saber la influencia de esos parámetros sobre la distribución muestral de los estimadores. Donde x1 es I y D, 0, 1. Y el error, el término de error, también es I y D, 0, 1. Y también vamos a asumir algo muy importante, que va a ser que la covarianza entre el error y x1 sea igual a 0. Es decir, si asumimos esto, decimos que no hay ningún tipo de problemática en la regresión, ni error de medición, ni simultaneidades, ni variables omitidas. No existe relación entre el error y x. Perfecto. Segundo, podemos estimar con esos datos los coeficientes. Tercero, vamos a repetir los pasos 1 y 2 muchísimas veces. Como dijimos, cuantas más mejor. Y ya pues con este último paso podemos construir la distribución muestral de los estimadores. Distribución. Sí, Daniel. Profe, y con con esas repeticiones de Monte Carlo lo que hacemos es llegar pues otra vez a 2 y 3, ¿cierto? Sí, es decir, sí, vamos a terminar llegando a esos mismos pasos, sí. Usted dice los coeficientes, sí, perfecto. Sí, y vamos a saber también la varianza de estos estimadores, vamos a saber si es insesgado, si no lo es. Digamos que queremos inventarnos otro nuevo estimador. Queremos saber qué tan bueno es eso relativo tal vez a MCO.
pues podríamos comparar con simulaciones ese estimador con MCO y ver cuál es mejor. Listos. ¿Ya instalaron Ibius? Porque vamos a usar Ibius. Sí. Ok, perfecto. Porfa, abran Ibius. Y vamos a hacer exactamente estos pasos de acá. Lo primero es plantearnos pues la problemática, luego sí lo programamos. Ok. O bueno, si quieren, yo lo hago porque muchos no lo han instalado y luego ustedes lo intentan replicar en sus casas. Es solamente copiar y pegar la programación. Si Dionisio, a usted no tiene Ibius y no sabe dónde conseguirlo, ¿cierto? Profe, ¿qué puedo conseguir Ibius? Acá en el Blackboard les dejé un link donde lo pueden descargar gratuitamente. Ah, ok, vale, Sí. muchas gracias. Con esa versión de estudiantes no van a poder abrir este archivo de programación. Entonces, sí, por el momento, si quieren, solamente pues, veamos cómo se calcula, cómo se programa esto. Entonces, acá voy a crear un workfile, un archivo de trabajo sin estructura, esto van a ser de cortes transversales, con 1000 observaciones. Vamos a tener n igual a 1000. Vamos a hacer nuestras simulaciones de Monte Carlo. Cada vez que le coloquemos acá esta comita, esto nos va a aparecer en verde y ese verde quiere decir que son comentarios. Esos comentarios no se van a ejecutar en la programación. Entonces voy a generar primero la variable x1 como una normal estándar. Nuestra independiente. Voy a generar el término de error también como una normal estándar. Y el primer paso va a ser simular la población. Vamos a decir que la población Y va a ser 2 más 3 por x1 más el error. Exactamente esta ecuación de acá. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿De pronto alguna inquietud? ¿Están interiorizando esto? ¿O cómo van? Sí, profe, una cosita. Esa parte de uno, ¿para qué se la está utilizando al comienzo? Cuando escribe uno. Ah, ya. Esto es para que sean datos desde el 1 hasta el 1000. Acá tenemos que colocarle el rango. Digamos, si ya tuviéramos datos de series de tiempo y quisiéramos datos mensuales, acá tendríamos que colocarle desde el año 2000 hasta el 2020. Algo así. Por eso necesitamos un rango. Entonces va a ser U desde 1 hasta el 1000. Ah, con un se refiere a que es un rango cualquiera, ¿sí? Sí, y es sin estructura, unstructured. Entonces son de cortes transversales. Ah, ok, perfecto, gracias. Bien. Ok. Entonces ya tendríamos el primero. Sí, Daniel.
Profe, una pregunta. Así tú definas solamente U para 1000 observaciones, el programa entiende que también X1 tiene 1000 observaciones, ¿cierto? Sí, exacto. Cada vez que hagamos esto, él va a llenar las 1000. Si nosotros quisiéramos hacerlo con otro, no sé, 10.000 observaciones, solamente le cambiamos acá y él llena todos los datos con 10.000 datos. Muchas gracias, profe. Bien. Entonces, ese sería el primer paso. Segundo paso va a ser estimar. Yo puse MCO, estimar los coeficientes con MCO. Estimar usando mínimos cuadrados ordinarios. Entonces acá voy a crear algo que se llama acá una ecuación, que pues eso nos permite utilizar diversos estimadores univariados. A esa ecuación la voy a llamar EQ01 y voy a estimar sus coeficientes por LS, por least squares. Acá también pues podríamos cambiarle el nombre a las variables, podríamos bautizarlas como quisiéramos. Y una recomendación: IBIUS no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces no importa si acá le colocamos así, él lo lee como cualquiera de las dos. Mayúsculas es igual a las minúsculas. Y vamos a estimar Y contra una constante. Acá para incluir la constante tenemos que colocarle C. Y contra X1. Para ejecutar acá toda esta programación hay dos opciones. Una es darle acá a correr. Y si le damos acá a correr, él intenta correr desde la primera línea hasta la última, o parar hasta donde encuentre algún error. La segunda alternativa es seleccionar las líneas que queremos correr, darle clic derecho y correr seleccionado. Acá cualquiera de las dos son iguales. Entonces, si hago esto, me va a aparecer este workfile. Acá en Y, pues van a aparecer todos los 1000 datos, donde pues Y fue construido con base en esta ecuación. Y igual a 2 más 3x1 más el error. El error son números aleatorios normales, x1 son números aleatorios normales. Y pues como estos son números aleatorios, quiere decir que la covarianza entre este y este va a ser exactamente de 0. Entonces acá se cumple media condicional 0. Estamos simulando asumiendo media condicional 0. Y si nos vamos a la ecuación 0,1, entonces pues acá obtenemos una estimación, solamente una estimación de los coeficientes. Nos da C, me da C 2.00, muy cercano al poblacional, casi que exacto, y X1 2.99, muy cercano al poblacional. Entonces acá nos aparece errores estándar de los coeficientes, T estadístico, bajo la hipótesis de que este coeficiente es 0 y este coeficiente es 0, respectivamente. P-valor de 0 quiere decir que son estadísticamente significativos, diferentes de 0. También podemos hacer la hipótesis si son estadísticamente iguales a 2 e iguales a 3, de forma conjunta o separada. R's cuadrados, ajustado y no ajustado. Error estándar de la regresión, que esto es la raíz de la varianza del error de la regresión, 1.044. Esto es normal estándar. Entonces, pues en la población, como lo simulamos, esto es 1, exactamente 1. Suma de residuales al cuadrado. Nos aparece acá un número que es log verosimilitud.
este número no es acá Ibius calcule los estimadores por máxima verosimilitud, sino que evalúa en la función de verosimilitud de la normal los residuales de mínimos cuadrados ordinarios. Esto es como otra medida de ajuste. Si quisiéramos comparar dos regresiones y queremos saber cuál tiene más ajuste, las dos teniendo exactamente la misma dependiente, ojo, pues nos quedaríamos con la que tiene más log verosimilitud, maximizar la verosimilitud. Estadístico F, ¿se acuerdan para qué es el estadístico F? Para la significancia conjunta. Exacto. Entonces acá nos dice, los dos son estadísticamente significativos de forma conjunta. La media de la variable dependiente, la desviación estándar de la variable dependiente, y de estas otras cosas hablamos después. Y pues las describimos muy bien. Todavía estamos, pues digamos que en el repaso de estas cosas. Listo. Acá tenemos solamente una estimación. Todavía no tenemos la distribución muestral. Queremos calcular la distribución muestral. Entonces, hasta ahora hemos hecho este algoritmo una vez. Simulamos esto, estimamos los coeficientes de MSI una vez. Ahora tenemos que hacerlos muchas veces. Una forma horrible de hacer esto sería correr esto muchas veces e ir guardando los resultados, uno a mano. Para hacer eso, para programarlo de una vez, podemos utilizar acá unos comandos que se denominan for loops. Esto es para repetir varias veces ciertas rutinas de programación. Entonces, le voy a decir para J. Este signo de exclamación se coloca para una variable que es un escalar, es un número, que se va a guardar en la memoria de Ibius, no lo vamos a observar, pero que nos va a permitir, digamos que, controlar la iteración de este for loop. Entonces acá le voy a decir que desde j igual 1, esto podrían también pensarlo como si fuera un subíndice de una sumatoria o de un producto, hasta hagamos 10.000 simulaciones de Monte Carlo, hasta 10.000. Nos calcule todas estas líneas de programación que ya colocamos acá. Esto va a ser para repetir 10.000 veces esto. Entonces, si corremos esto de una vez, así como está, nos lo va a estimar, vamos a estimar 10.000 regresiones. Sí, Juan Camilo, perdón. Profe, que voy a molestar, ¿no hay necesidad de agregar una línea para que él guarde cada contador? Pues yo le llamo el for contador como cada simulación. ¿No hay una Sí. línea para ir guardando o él automáticamente va guardando, no sé, o va dejando la visualización de cada corrida, no sé? Automáticamente la va guardando si lo dejamos así, pero digamos si quisiéramos, sí, de acuerdo, hacerle un contador, entonces haríamos algo así, que eso es muy útil, creo que es a lo que se refiere, a algo así, como para contar en qué iteración va. Sí, señor, correcto. Bien. Sí, no, acá no lo necesitamos, pero hay veces que sí. Y eso depende, digamos, de si acá el J es discreto. Acá lo que hace por defecto, no se necesita escribir, pero para mostrarlo, lo que hace es que pues el paso del J va a ser de una unidad. Pero no tiene que ser así. Lo podemos colocar de media unidad, de un cuarto de unidad, lo que sea, y cuando hacemos eso sí es mejor utilizar el contador, pero acá no. Es decir, acá lo que va a hacer es, primero j va a valer 1 con un paso de 1, corre todo esto, llega acá, se devuelve e incrementa j en el paso, entonces ahora j va a ser 2,
corre todo esto, se devuelve, luego J va a ser 3 y así sucesivamente. Pero pues el paso puede ser diferente, puede ser el punto 3, no sé. Dejémoslo acá así. Ahora necesitamos guardar todos estos vectores de coeficientes, porque vamos a estimar 10.000 beta ceros, 10.000 beta unos. Necesitamos guardarlos todos en algún lugar. Para eso voy a crear una matriz que va a ser de tamaño 10.000, 2 para beta 0 y beta 1. La vamos a llamar betas, igual 0. Ahora, para guardarlos, acá le voy a decir que betas en la posición J,1, esto va a ser posición de la matriz, donde la primera coordenada indica la fila, la segunda coordenada indica la columna. De pronto, para los que no hayan visto algo así, esto va a ser algo complicado, van a tener mucha práctica en los talleres y muchísimo apoyo de las monitorías. Entonces acá le voy a decir que en esta columna me guarde los beta ceros. Se lo va a colocar acá un C1, porque acá apenas uno corre una regresión en Ibius. Él va a guardar los coeficientes estimados en este vector de coeficientes que se llama C. Entonces acá, este C en la posición 1, pues va a ser beta 0, y siempre va a ser beta 0. Y acá betas en la posición 2, en la columna 2, perdón, va a ser igual a C2, que va a ser beta 1. El estimador de la constante, este es del parámetro de X1. Lo que vamos a hacer es que vamos a guardar en la primera iteración, en la fila 1, columna 1, la primera estimación de la constante. Luego en la fila 1, columna 2, en la primera estimación del parámetro de X1. Luego acá terminamos esta iteración del loop y nos devolvemos. Entonces ahora J va a ser 2. Y vamos a guardar en la segunda fila, primera columna, la constante. Luego, segunda fila, segunda columna, la segunda estimación de X1. Y así hasta 100, hasta 10.000. Por eso acá le colocamos 10.000 iteraciones. ¿Tienen alguna inquietud, digamos, de lo que estamos haciendo? Sí, Nicolás. Aló, no le escucho, Nicolás. No sé si fue error de levantar la mano. Es que tenía problemas con el micrófono, perdón. Ok. Profe, en el beta 2, o sea, el parámetro de X1, ¿no debería ir X1 en vez de C, abre paréntesis 2? No, es decir, ese C2 quiere decir que va a ser acá este número, que va a ser la estimación del parámetro asociado a X1. Es decir, acá nos gustaría que nos guarde este 2,99. O sea, la letra C no tiene nada que ver con que usted haya nombrado como C el intercepto, ¿cierto? No tiene nada que ver.
Solamente es porque este vector acá se llama C, este beta que aparece acá. Es por eso. Gracias, profe. Está bien. ¿Alguna otra duda? Sí, Dionisio. Sí, profe, para este primer trimestre o bueno, para estos primeros temas, ¿qué libro recomiendas que explique bien pues los temas y todo eso? Pues obviamente Eh, aparte de las historias que vamos a obtener que son muy buenas. sí, para este primer repaso, apéndice del libro de Bujarati. Esto de Monte Carlo, sí, yo no he encontrado un muy buen libro de esto, entonces sí les recomiendo pues la clase. Ah, bueno, listo, profe. Vale, Está bien. gracias. Sí, Diego. Profe, una pregunta primero. ¿Yo puedo darle cualquier nombre a la constante? ¿No tiene que ser necesariamente C o ya el programa entiende que C es un vector de unos? Pues se puede cambiar, pero digamos, si generáramos una variable, sí, gener unos igual a 1, y acá colocamos unos, pues sí, pero acá por defecto él entiende que ese es el vector de unos. Ah, ok, perfecto. Y la otra cosa es como, es un poco en cuanto a la estructura. O sea, en una se está utilizando el comando genR para, pues, generar el vector de variables, pero digamos a la hora de generar la matriz, no, o sea, es como un poco diferente. Así en teoría los dos sean pues matrices, ¿no? O pues en una está generando vectores y en el otro está generando... Sí, como Sí, que no bueno, entiendo la diferencia entre las dos también. perfecto, buenísima pregunta. Ibius trabaja con algo que él llama objetos. Digamos que cada objeto tiene una rutina de programación diferente. Cuando le damos gener Y, gener X, lo que estamos haciendo es generar objetos tipo serie. Y cuando le damos matrices, vamos a estar generando objetos tipo matrices. Les quiero mostrar una lista de todos los objetos que tiene Ibius. Y digamos que cada uno de ellos tiene rutinas de programación diferentes. Solamente que no encuentro, creo que acá hay un capítulo de objetos. Basic. Object Basics, listo. Este. Sí, entonces lo que hicimos ahorita fue con el gener, vamos a generar este tipo de objeto, un objeto serie, que sí en teoría es un vector, es lo mismo, solamente que nos permite, digamos que acceder a rutinas de programaciones distintas. En cambio, matrices, que es este de acá, pues nos permite guardar datos, invertir, transponer, sacar determinantes, esas cosas. Lo mismo vectores, estos son parecidos. Y también matrices simétricas. También hasta el momento hemos usado el de ecuación, que esto es para estimar la ecuación de MCO, y por defecto en Ibius el C es este vector de coeficientes beta, el beta coe. Ah, ok, o sea, esa función .ls es pues más o menos exclusiva para el objeto series, ¿sí? Sí, y es para crear una nueva ecuación, pero solamente se puede utilizar con series. Exacto. Ok, perfecto. Bien, Gracias. está bien. Listo. ¿Alguna otra duda de esto? ¿O clarísimo?
bueno, sé que esto es de revisarlo y estudiar. Entonces, voy a correr todo, otra vez de nuevo. Acá, pues, Ibius está pensando y está estimando todas esas 10.000 regresiones. Vamos a ver que no va a tardar tanto tiempo. Para cada regresión, él calcula un nuevo conjunto de datos. Esa es la ventaja de Monte Carlo, que nos permite tener cada vez más datos y podemos simular cuántos datos querramos. Listo, acá ya termino. Entonces acá en betas, en esta matriz betas, nos va a aparecer todas las estimaciones de beta 0 y todas las estimaciones de beta 1. Numéricamente, no todas son iguales. Entonces, acá puedo graficar las distribuciones muestrales de esto, de cada uno. ¿Si alcanzan a ver bien estos gráficos? Creo que sí. Ok, perfecto. Bien. Entonces, fíjense que de beta 0, sí, Juan Camilo. Profe, una pregunta, la versión de estudiante no permite usar los códigos, ¿cierto? O sea, esa rutina que tú acabas de mostrarnos no permite hacerlo en la versión de estudiante, ¿cierto? Pues fue lo que entendí la vez pasada, no sé, perdón. Sí, es cierto. Lo permite algunos en esta barra, en la de arriba, pero no permite obtener este archivo. Entonces, hacerlo de forma manual, me imagino que toca hacerlo cliqueando. ¿Cómo hacemos el paso del for y todo eso? No, sería horrible. Si no tienen esto, yo no les voy a poner a hacer esto. La idea es tener todos estos recursos, pues como les comenté, Andrés Giraldo en la universidad está intentando que ustedes tengan licencias portables de Ibius. En cualquier caso, pues hablen con Jesús, él va a ser el monitor. No lo coloqué. Monitor. Jesús Pérez. Hablen con él y él les podría pasar una versión de Ibius en términos bonitos, no oficial. Profe, una pregunta. Sí. Como en Ibius, ¿cómo se hace para, digamos, para dejar un espacio, pero sin que corra digamos, es como el enter, pero sin que lo corra específicamente, me refiero? O sea, no sé a qué bien se refiere. ¿A este espacio o un espacio Sí, acá? ese No espacio. sé. O sea, otro nuevo. Sí, lo que pasa es que, digamos, cuando yo oprimo enter acá en la versión de estudiante, como pues para hacer un espacio normal, me corre y me lleva otra vez al final. Ah, ya. Sí, no, es que en esta barra, toca línea por línea irla corriendo. Acá no permite hacer esto mismo. Pero se puede guardarlo, o sea, uno escribir el código en un archivo TXT y después lo pegan ahí, más fácil. Se puede, pero digamos que el loop no le correría en esta barra. Vale, profe, listo. Ok, bien. Sí, tranquilos, hasta ahora estamos arrancando, todos van a tener sus versiones de ellos. Listo. Entonces, acá me aparece C1, fíjense que está centrado en 2, la población es 2, pero en algunas de estas simulaciones me dio 1,88, en otras me dio 2,12. Nosotros podemos saber la sensibilidad también de esta distribución muestral, pues al número de coeficientes, al número de individuos, al número de datos y a todos los supuestos que hemos realizado. C2 también es insesgado, pero en algunos casos me da 2,88, en otros casos me da 3,12.
Si nosotros acá utilizáramos no 1000 observaciones, sino 100.000 observaciones, muy seguramente pues esto va a tener menos varianza, cada vez menos varianza. Acá también podemos explorar otro tipo de situaciones, y es que, digamos que exista sesgo de alguna clase. Entonces podemos acá incorporar correlación entre X1 y el error y saber el efecto sobre los estimadores. Y pues ahí seguramente van a ser sesgados. Ok, les voy a copiar esta rutina para que cuando ya tengan sus versiones de eViews para trabajar con todo, puedan ejecutar. ¿Tienen alguna otra duda hasta ahí? Sí, Juan Camilo. Sí, Daniel. Profe, en eViews pues no es necesario en el código cuando lo estamos haciendo utilizar como corchetes para delimitar como alguna actividad precisa que queramos hacer. No, no, eso es más, creo que es Stata y Visual Basic. Pero Listo, sí, profe. acá no es necesario. Está bien. Ok, listo. Esto es, pues, Monte Carlo. Pues, una excelente herramienta para encontrar distribuciones, hacer simulaciones, resolver problemas en estadística. Y les voy a colocar muchos de estos ejemplos durante todo el curso. No todos van a necesitar loops. Ahora, existe otra clase de simulación que es hacer técnicas de bootstrapping. Esto es similar a Monte Carlo. Sin embargo, en las variables aleatorias son muestreadas usando la distribución observada. Es decir, en lugar de utilizar el generador de números aleatorio de eViews, lo que vamos a hacer es que de los mismos datos, vamos a obtener muestras o submuestras de los mismos datos, para no utilizar simulaciones, datos, digamos, construidos por nosotros, sino que obtener los datos de los mismos datos que ya tenemos. Para ello, se utiliza técnicas de remuestreo con reemplazamiento. Remuestreo. Entonces, por ejemplo, digamos que tuviéramos estos datos. Entonces tenemos 4 individuos. Individuo Y, y tenemos observaciones de X sub Y. Digamos que tuviéramos estas observaciones. Y nos gustaría calcular nuestro objetivo, digamos que fuera estimar la media de X usando Bootstrap.
Entonces, pues digamos, si tuviéramos estos datos, pues ahí podemos calcular la media, no tiene nada de misterioso. Para usar Bootstrap acá, vamos a utilizar o vamos a calcular muchas muestras Bootstrap de XY utilizando estas técnicas de remuestreo con reemplazamiento. Entonces, digamos que vamos a calcular X Bootstrap 1, primer Bootstrap. Entonces, remuestreo con reemplazamiento va a ser de estos mismos datos. Imagínense que están en una bolsa todos estos datos. Sacamos uno, lo seleccionamos, pero lo volvemos a incluir dentro de la bolsa. Entonces, por ejemplo, una muestra Bootstrap con reemplazamiento acá podría ser 5, 5, 6 y 6. Se pueden repetir los datos, se pueden repetir. La gran diferencia con Monte Carlo es que estos números no los vamos a obtener del generador de números, sino de los mismos datos que tenemos. X Bootstrap 2, siguiente muestra con reemplazamiento, podría ser 5, 5, 5 y 5. Puede que me dé esto. X Bootstrap 3 puede que sea exactamente igual también a estos mismos y así. Creo que ahí entienden la idea, ¿cierto? Remuestreo con reemplazamiento. Sí, Daniel. Pero entonces en Bootstrap pues tenemos un número limitado de posibles configuraciones, ¿cierto? Porque pues se puede repetir la misma. Sí, se puede repetir la misma varias veces. Dale, pues. Pero esta selección, digamos que se hace de forma aleatoria. Entonces, ya sé que ustedes están pensando ahí, bueno, entonces, ¿cuál sería el número necesario de combinaciones que tendría que hacer para obtener todas las posibles combinaciones de datos? Como estos se seleccionan de forma aleatoria, estos números de esta bolsa salen de forma aleatoria, pues de hecho ese número que podríamos calcular, todas las combinaciones de esto, no sería suficiente, porque puede que se repitan algunas anteriores. Entonces, de nuevo, acá, igual que el caso de Monte Carlo, cuantas más simulaciones, mejor. ¿Tienen alguna otra duda de esto? Sí, Daniel. Esa primera muestra la define el usuario o también es, digamos, aleatoria por el programa. No la de Bootstrap, sino la original, digamos, de donde saca el primer XY. Esa. No. Eso pues es el muestreo, es decir, le preguntamos a las personas, no sé, qué tanto le gusta econometría de 1 a 10. Entonces nos dicen esto, esas personas. Ahora lo que nosotros queremos hacer es calcular la distribución muestral de X barra usando Bootstrap. Entonces hacemos remuestreo, sería como volverles a preguntar a las personas, pues nos van a decir lo mismo, pero acá en este caso pues vamos a utilizar estas técnicas de remuestreo con reemplazamiento. No sé si así queda más claro. Sí, gracias. Bien. Nicolás. Profe, al hacer esto de Bootstrap, ¿no caemos en un sesgo? Porque se pueden repetir los 4 veces el mismo número. De acuerdo, pero incluso, digamos, si esto no fuera representativo y necesitáramos más datos, hacer Bootstrap nos permitiría construir varios estimadores. Entiendo lo del sesgo, pero pues acá vamos a obtener un X barra para esta otra muestra, un X barra para esta muestra, otro X barra para esta otra muestra. Es decir, vamos a poder calcular muchos X bar. Es decir, Vale, la gracias. respuesta sería más bien no. Sí, Daniel. ¿O quién más levantó la mano? Profe,
iba a decir que, o sea, el Bootstrap nos sirve más que todo, por ejemplo, si queremos hacer un experimento donde tenemos pocas personas y no tenemos mucha data, el Bootstrap nos puede servir para, pues, para estimar esos parámetros que queremos encontrar. Sí, pero digamos que el uso sigue siendo encontrar la distribución muestral acá de un estimador, pero ya no utilizando números aleatorios, sino pues los mismos datos que ya tenemos. Ok, entonces, otro ejemplo. Digamos que quisiéramos hacer esto en una regresión y queremos calcular los coeficientes Bootstrap. Esto normalmente se utiliza para hacer inferencia estadística en las regresiones. Entonces, digamos que tuviéramos heterocedasticidad y autocorrelación. Nosotros sabemos que eso afecta la distribución de los estimadores. Pues podemos utilizar Bootstrap como una aproximación numérica a los errores estándar. Entonces ya no van a ser errores estándar usuales o robustos, sino que van a ser errores estándar Bootstrap. Entonces digamos que tuviéramos en los datos, nuestros datos, fueran así. Tenemos la dependiente y la independiente. Ahora, para hacer las técnicas de reemplazamiento, vamos a seleccionar de forma aleatoria el individuo, pero digamos que va a continuar permaneciendo la relación entre X y Y, porque si los combináramos todos, ahí vamos a perder totalmente la relación y de hecho los coeficientes nos darían 0, estadísticamente hablando. Entonces, hacemos técnicas de reemplazamiento, X bootstrap 1 y Y bootstrap 1. Entonces, uno podría ser 5, 2, 5, 2, luego 8, 5 y luego 8, 5. Sería, todo esto va a ser una muestra bootstrap. Todo. Se conserva la relación entre la X y la Y. Y acá en la X y la Y. Y así con las otras. Entonces el 2 y el 2, bootstrap 2 y bootstrap 2. Entonces acá este podría ser 6 y 3, 6 y 3, 7 y 4, 7 y 4. Y en cada submuestra bootstrap vamos a estimar un coeficiente de regresión en cada una de estas. Entonces, pues eso lo podemos hacer muchísimas veces y podríamos obtener la distribución muestral de los coeficientes. Vamos a obtener muchos coeficientes. Entonces, ¿cómo calculamos la desviación estándar de los coeficientes? Sencillamente, con esa distribución que vamos a tener de todos esos betas, utilizamos el estimador usual de desviación estándar y obtenemos esas desviaciones. Entonces, por ejemplo, acá nos aparecería, si lo hacemos con Bootstrap, en lugar de este error estándar, nos va a aparecer error estándar Bootstrap. Repito, cuando utilizamos esto, por ejemplo, cuando tenemos heterocedasticidad y autocorrelación, va a ser una aproximación numérica a esos estimadores, digamos, de Newey West o algunos estimadores robustos de heterocedasticidad de White, que se utilizan pues, cuando uno tiene heterocedasticidad o alguna clase de relación entre los errores de los individuos. ¿Queda eso claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Ok, listo. Ahora, existen varias maneras de hacer ese bootstrapping en las regresiones. Acá estamos ilustrando más o menos cómo calcularlos. Vamos a mostrar los algoritmos. Bootstrap. Pues es sin ecuaciones, todo programado. Existe una manera de hacer esto y es hacer primero residuales bootstrap o hacer variables bootstrap. De residuales bootstrap es primero. Primer paso, estimar el modelo de regresión con los datos, digamos, como los tenemos recopilados, como los tenemos muestreados, y calcular los residuales. Vamos a tener y igual a x beta más el error. Estimamos beta y vamos a estimar los residuales. Va a ser y menos x beta por. Ok. Todo esto pues por mínimos cuadrados ordinarios. También se puede utilizar otros estimadores. Ok. Segundo, calcular una muestra de errores bootstrap con reemplazamiento. Podemos calcular U bootstrap. Estamos en la iteración I. ¿Cómo hacemos eso? Pues tal cual como vimos acá este procedimiento. Tercero, calcular una nueva dependiente, o bueno, una muestra bootstrap bootstrap I usando los anteriores residuales. Lo que vamos a hacer es que ese y bootstrap I va a ser igual a x beta gorro, la parte de los valores ajustados, más esos residuales bootstrap del anterior paso. Pues este nuevo vector de variables dependientes va a ser diferente al original, porque le vamos a sumar otros errores. Y cuarto, estimar los coeficientes del modelo. De bootstrap I, x beta contra pues estos residuales. Estos coeficientes no tienen por qué ser iguales numéricamente hablando a estos de acá. Y quinto, repetir de 1 a 4 muchas veces. Si hacemos esto, pues vamos a poder obtener muchísimos de estos coeficientes beta y podemos conocer su distribución muestral y de nuevo hacer inferencia estadística
con Bootstrap. ¿Queda eso claro hasta ahí? ¿Están escuchando? Sí, Sí, escuchamos. Listos. Esa es una forma de hacer bootstrapping. Segunda, que es equivalente de hecho a la primera, pero todos los paquetes estadísticos dan las dos opciones, entonces pues es bueno conocer cómo se hace cada una de ellas. La de variables bootstrap es primero exactamente este mismo paso. Segundo, calcular una muestra bootstrap de las variables, tanto dependiente como independiente, vamos a colocar bootstrap y x, todas las x, bootstrap y. Tercero, estimar los coeficientes de este modelo y por repetir de 1 a 3 muchas veces. Así pues, de nuevo vamos a obtener muchos de estos coeficientes, distribuciones muestrales. Perfecto. Voy a guardar esto. Listos. ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí? ¿O todo más o menos claro? ¿O claro? Profe, y en teoría deberían darme la misma distribución, ¿cierto? Las dos sí. Residuales bootstrap y variables bootstrap. Las dos dan la misma. Ok. Digamos que esta es como decirle, oiga, cada individuo pues, le vamos a colocar un error diferente al que en verdad tuvo, porque pues consideramos que eso existe, esa parte de estocástica en el error. Y esta es cambiar ya los resultados de las variables inmediatamente.